Un saludo enorme a toda la gente de México. Mi nombre es Horacio Giusto, miembro de la Fundación Libre y también creador de la Resistencia Radio. Hoy día he sido convocado para conversar con ustedes sobre un tema tan importante en la actualidad como es justamente la batalla cultural y los desafíos que se presentan hacia la derecha. Y en este sentido creo que lo más prudente sería para empezar a definir qué es una batalla cultural. Para esto, no tenemos que quedarnos simplemente con aquella noción de que es una lucha por el dominio del campo simbólico, que en efecto pareciera ser una tesis bastante acertada, pero termina siendo una reducción bastante simplista. Vamos a ver que en esencia la cultura posee tres grandes acepciones y en este primer punto sí vamos a tomar como parangón las enseñanzas del politólogo Agustín Laje. Estas tres acepciones que posee la cultura se distribuyen básicamente en los campos estéticos, es decir, aquella noción en la cual la palabra cultura alude al arte y también en consecuencia a la representación que se le da al mundo. Este fenómeno va a seguir subsistiendo actualmente, más cuando se nota que uno se habla de cultura, también va a referirse a la forma en la que se representa cierta expresión artística. De allí que no es lo mismo hablar de una cultura renacentista a la cultura posmoderna, donde ciertamente ya Sir Roger Scruton da nota de por qué ha habido una avanzada sobre la estética en la posmodernidad, particularmente en lo que se conoce como la deconstrucción de la misma. El segundo campo para analizar lo que es la cultura va a ser el campo eminentemente elitista, que dicho sea de paso, si bien es un concepto muy moderno, propio de la ilustración del siglo XVIII, es una visión que también sigue prevaleciendo actualmente, porque en esta visión elitista lo que hay es una separación entre aquella alta cultura propio de una élite y la baja cultura propio del vulgo. Y sin embargo, si uno analiza lo que son los fenómenos propios de una izquierda cultural, lo que se ha intentado es justamente redistribuir esta visión de la cultura, esta visión de los conocimientos, del arte, de la creación del espíritu, esta visión de lo que es el conocimiento de avanzada y la potestad de generar nuevas verdades en el vulgo, en la sociedad, en el marginado. Ya en este punto, justamente en esta subversión de las ideas y en este campo que es eminentemente elitista, es donde quizás haya habido un gran foco de acción en el cual justamente la izquierda intenta poner el eje de su lucha, o al menos es un ensayo a tener en cuenta. El tercer campo en el cual se puede analizar el concepto de cultura va a ser justamente la visión sociológica, una visión que va a venir de la mano ya de Levi-Strauss en adelante, en el cual se analiza la cultura como toda aquella creación humana que no dependa de la mera herencia genética y natural. Es decir, cualquier expresión de la actividad del hombre va a ser considerada cultura. Desde la creación de una máquina hasta las formas y usos y hábitos de una sociedad van a formar parte de este campo. Y va a ser en este campo en el que esencialmente nos vamos a desarrollar en algún momento desde una visión descriptiva, pero luego va a haber una injerencia en torno a lo prescriptivo. Ejemplos concretos es cuando se habla de que determinados comportamientos, determinados roles en la sociedad son justamente una creación cultural, son justamente una construcción de la cultura, o como algunos dicen, una construcción cultural, en los cuales nada tiene que ver ya la herencia biológica o la herencia genética que se puede tener en el cuerpo humano. Por lo tanto, hay una disección, una separación entre aquellos conocimientos propiamente biologicistas, por así decir, de aquellos conocimientos que ya rozan la sociología, la historia, el arte. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de una batalla cultural? Estamos hablando justamente de un conflicto en el cual va a haber una búsqueda por dominar este campo de ideas. Va a haber
un conflicto en el cual distintos intelectuales que van a ser justamente los precursores y los pioneros, los que lleven adelante esta batalla, van a intentar tomar el dominio de este campo de la subjetividad humana en el cual se desarrollan las ideologías, las creencias, los axiomas, las formas de vida, los elementos simbólicos que hacen al desarrollo de una sociedad. Esto sería la primera parte para introducir qué es una batalla cultural. A continuación es necesario considerar lo que son los elementos que influyen en esta batalla. Como en toda batalla, y más si vamos a hablar en un campo cultural, el poder no es un elemento que sea ajena a la misma. El poder es la potestad que tiene un agente de dominar en un determinado campo. Si uno toma los ejemplos de Pierre Bourdieu cuando analiza el campo jurídico, el campo político, el campo social, el campo familiar, va a notar que constantemente hay una puja entre los legos para aspirar y ascender, y una vez que ha logrado dominar ya dicho campo, puede luego establecer las ordenaciones que dirijan dicho espectro cultural, social o político. Así pues, por tomar un simple ejemplo, en la batalla jurídica no es el mismo poder que va a tener un estudiante de derecho que aquel miembro de una corte suprema. Y sin embargo, una vez que alguna gente llega a ocupar un determinado espacio de poder, entiéndase ser miembro de una corte, puede establecer ordenaciones, como dirían en Argentina, acordadas, que permiten redefinir conductas hacia abajo. Sin embargo, estos campos van a estar constantemente en conflicto y colisión con otros campos. Así pues, va a haber límites impuestos por los campos legislativos, incluso por los propios campos sociales, que van a estar constantemente pujando, peleando, aspirando a crecer. Por lo tanto, un mismo agente puede ocupar más de un campo e incluso encontrar conflictos de intereses propios al momento de coexistir en distintas visiones de lo que es la misma sociedad. Entonces, volviendo al punto central, tenemos que el poder es esta potestad que tiene la gente de dominar un determinado campo, pero aquí va a haber dos grandes formas de entender el poder. En algunos sentidos vamos a ver que está esta visión negativa de poder, esta visión represiva, propia de una definición de Max Weber, en la cual se establece que es la potestad o la probabilidad de ejercer la propia voluntad sobre los demás, aun cuando hubiese algún grado de resistencia y sin importar el fundamento de dicha probabilidad. Esta es una visión bastante negativa. En este sentido, uno la puede llegar a asimilar con alguna vieja novela orwelliana como 1984, donde la coerción estatal en ese mundo gris, en ese mundo brutalista, se logra sentir. Uno puede notar, y a veces hay un error incluso en algunos intelectuales, en hablar de digamos, una suerte de adoctrinamiento, cuando es palpable la visión represiva del Estado en torno a ciertas ideas. Entonces, cuando el poder es constatable, cuando la amenaza y la coacción física se hace sentir, ciertamente es donde vemos esta visión negativa del poder que le está diciendo al sujeto: a partir de aquí no puedes seguir con tu voluntad, a partir de este punto se impone la voluntad del superior. Una visión que algunos incluso llegan a asimilar con la teoría del gran soberano de Hobbes, en el cual justamente se establece o se sientan aquellas premisas mediante las cuales existe un tercer independiente y superior capaz de imponer la propia voluntad independientemente de lo que los sujetos pretendan. Pero luego va a haber un proceso de transformación, ya más en la posmodernidad, donde se va a entender que el poder también es capaz de construir desde el sí. Particularmente, y esto lo tomamos nuevamente del politólogo Agustín Laje, cuando analiza a Michel Foucault. Cuando se ve que el poder es capaz de generar nuevas identidades y el poder es capaz de construir. Muchas veces se habla que incluso desde la palabra es posible construir nuevas ideas, nuevos conocimientos, que la palabra construye conocimientos, que la palabra construye realidades. Por lo tanto, quien domina el poder de la palabra, el lenguaje, el campo simbólico, el campo cultural,
es capaz de controlar la realidad del hombre. No en vano, Marcuse ha tenido constantemente una enquistada enemistad con lo establecido, particularmente con el lenguaje, y ha llamado a una sublevación del lenguaje para justamente transformar el hombre y en consecuencia la civilización. Continuando con el análisis, y más si estamos hablando de una batalla cultural y en los desafíos que hay por parte de la derecha, creemos que es más que necesario empezar a desmitificar algunas visiones que quizás por las dinámicas propias de las redes sociales y un mundo posmoderno que ascribe aquello que simplemente ve en un titular y no lo profundiza, cree que la persona puede simplemente formarse por algún PDF y algún que otro video en YouTube y no justamente mediante las enseñanzas que requieren una vida contemplativa, meditativa, de profundidad en el conocimiento. Quizás en este punto sea necesario ver la mala interpretación que en más de una ocasión el vulgo le ha dado a Gramsci. Muchas veces, si uno analiza lo que es la batalla cultural, necesariamente y en algún punto se va a topar con un personaje muy particular del siglo XX, que es Antonio Gramsci. Este diputado italiano y comunista tomó ciertos elementos de Marx, sin embargo tuvo una reinterpretación de lo que era la batalla del proletariado, y creemos que es necesario, si vamos a analizar lo que es justamente una batalla cultural, empezar a poner en tela de juicio los mecanismos por los cuales llevar adelante dicha contienda. Para que se entienda, vamos a partir de la siguiente parte, donde vamos a explicar un poco qué es Gramsci y por qué puede llegar a ser un error plantear un conflicto por parte de la derecha hacia una izquierda que posiblemente no sea el enemigo que muchos creen que es. ¿Por qué decimos esto? Porque Gramsci toma esa idea de Marx, donde Marx sostiene que el poder material, una vez que es dominante, puede ejercer luego la dominación en el poder espiritual. Entonces, en esta estructura, quien domine los medios de producción dominará luego los medios culturales, educativos, mediáticos, mediante los cuales legitimarse dicha dominación previa. Un ejemplo puntual lo vamos a ver en no solamente cómo la izquierda ortodoxa interpreta las luchas de clases, incluso le da una interpretación particular el marxismo a la Iglesia Católica, por tomar un ejemplo particular ahora, donde consideran que justamente este culto, muy entre comillas, a la pobreza, es propio de una élite que necesitaba mantener pobres y conformes y mansos a una muchedumbre desposeída en beneficio de los ricos, en beneficio de esa curia que se había hecho con la dominación, como también lo podríamos considerar que para Marx el Estado que defendía la propiedad privada era justamente producto de estos medios de producción dominados por cierta élite que luego habían creado una legislación que les permitiese proteger dicho patrimonio. Por tomar ejemplos muy sencillos, y sé que es un tema de muchísima más profundidad, es un ejemplo vacuo, a la ligera, pero es para que se entienda la idea de Marx. Entonces, Marx planteaba este campo, un campo en el cual quien dominase los medios de producción finalmente iba a dominar los medios espirituales, culturales, simbólicos que legitimasen dicha prerrogativa. Gramsci, a diferencia de lo que muchos creen, no ha sido un marxista idealista que rompe con el materialismo. Gramsci sigue poseyendo esa visión materialista. Simplemente que él sostiene que aspirar a conseguir el poder estatal, transformar el Estado capitalista en un Estado socialista y así tender los puentes hacia finalmente alcanzar el comunismo, esa ha sido la visión eterna de Gramsci. Gramsci nunca cambia esta perspectiva marxista. Simplemente sostiene que esta lucha por alcanzar estos medios, por alcanzar el poder del Estado, era extremadamente costosa y casi imposible de lograr, tal como lo estaba viendo en la sociedad occidental. Él se topa con la realidad, especialmente cuando ya está en la cárcel, al notar cómo en Italia, por tomar el ejemplo puntual de Italia,
Los proletariados en el norte podían adscribir al Partido Rojo y sin embargo en el sur, donde tenían más cercanía con la Iglesia de Roma, había un rechazo más tajante hacia justamente el Partido Comunista. Y esto lo empieza a estudiar y nota particularmente en la Iglesia Católica como ese mecanismo de dominación cultural perfecto. Él nota ese mecanismo en el cual sostiene que justamente independientemente de los intereses de clases, quien aspira a conseguir el poder previamente tiene que haberse legitimado por la hegemonía. Y una vez que se ha conseguido la legitimación por la hegemonía, luego los mecanismos de poder ya están dados para hacer el gran salto hacia una revolución. Pero por eso él lo que decide, en la visión gramsciana, lo que él decide es aspirar primero a conseguir dos campos que son esenciales en esta mirada cultural: el campo educativo y el campo mediático. Básicamente dominar lo que es la opinión pública, porque la opinión pública, aunque guarda estrecho vínculo con la hegemonía, es ese punto de contacto entre la sociedad política y la sociedad civil. Entonces en Gramsci va a estar esta búsqueda de la hegemonía cultural. Va a notar el rol de los intelectuales, que son los que van a organizar esta gesta, y cada uno desde su espacio, particularmente el espacio económico, donde tendrán sus propios intelectuales, el espacio cultural con sus propios intelectuales, el espacio político con sus propios intelectuales. Entonces, lo que hay en este punto es que la idea de cultura, es fundamental para legitimar luego las acciones del Estado. Y acá sí tenemos que ya empezar a separarnos con aquellas viejas ideas de una vieja derecha, para empezar a hablar de una nueva derecha en constante conflicto con una nueva izquierda. Porque Gramsci, insisto, va a seguir siendo materialista. ¿Por qué planteamos esta idea? Porque esta idea de legitimidad es lo que permite que el consenso evite el despliegue de la fuerza. Gramsci sirve a la derecha tanto como podría servir Maquiavelo. Son herramientas de poder, más allá que yo tenga mis discrepancias en cuanto que no considero que sea ético aplicar un mal para conseguir un bien, pero ciertamente que si uno analiza las políticas muy particulares que despliega Gramsci, especialmente en una de sus mejores obras, a mi criterio, que es cuando analiza justamente el Estado y Maquiavelo, va a notar que son premisas que tranquilamente se pueden aplicar por cualquier agente político. Sin embargo, acá sí vamos a empezar a ya tomar cierta distancia de estas visiones, porque hoy tenemos un conflicto que es bastante particular. Actualmente, y en la posmodernidad, se ha llegado a confundir lo que son pensadores post-marxistas a pensadores de la posmodernidad. Y creo sinceramente que la nueva derecha se enfrenta a este desafío de la indefinición. Porque tenemos pensadores que son post-marxistas, que han tomado elementos propios de Marx, que lo han redefinido y han intentado luego redefinir al hombre y cambiar la sociedad. Pero hay una particularidad que es la siguiente: se da en un contexto propio de la posmodernidad. Entonces, voy a analizar en 2 segundos rápidamente cómo podríamos definir esta nueva izquierda, o cuáles son los elementos fundamentales de la nueva izquierda, y por qué quizás la nueva derecha tendría que atacar esta nueva izquierda, pero sin perder de vista que el enemigo de fondo va a ser siempre el progresismo. Y luego explicaremos qué es el progresismo. Esta nueva izquierda es una izquierda esencialmente originada en la década de los 60 y los 70, donde tuvo su albor, tuvo su auge, tuvo su punto culmine en el Mayo francés, donde aparecen personajes tan particulares como Marcuse, que nos viene a plantear una nueva dialéctica del marginado, nos viene a plantear una nueva dialéctica del gran rechazo. Y esta va a ser la esencia de esta nueva izquierda. Creo sinceramente que Herbert Marcuse, y uno lo puede estudiar en una de sus obras como Eros y Civilización, va a notar que existe justamente
el resumen perfecto de lo que es esta nueva izquierda. Porque es una izquierda que, insisto, se basa esencialmente en esta tesis: el gran rechazo, la idea de la liberación absoluta. Y este es el punto de encuentro con el progresismo propio de la posmodernidad. Esta idea de la liberación absoluta parece ser gestada en esas ideas materialistas de Marx. Sin embargo, ya no poseen esa idea materialista, sino son idealistas. Alguno dirá que, en esencia, el marxismo cultural existe por justamente estas ideas donde el propio postmarxista está desplegando sus campos de conocimiento en un elemento propio de la cultura. Incluso se va a llegar a decir que hay marxismo cultural por cuanto elementos que estaban por fuera de los medios de producción propios, como pueden ser la familia, la fe, la nación, ya estaban redefinidos en Engels, el mecenas de Marx. En esto creo que es necesario, antes de seguir avanzando, que absolutamente toda idea política es una idea cultural. El marxismo es una idea cultural si uno la entiende que finalmente se despliega en un campo político. El liberalismo, el conservadurismo, el nihilismo, el hedonismo, toda visión del hombre que finalmente se traduce en una forma de diseñar la sociedad y de entender el comportamiento humano, es justamente un campo cultural, por cuanto no es un campo de la naturaleza y no es un elemento estanco como un objeto. Pero sí es necesario aclarar que la tesis del marxismo era una tesis, además de materialista, porque ponía el foco en lo tangible, en lo empírico, en lo constatable, como los medios de producción. Era un proyecto positivo, no en cuanto a sus bondades, como algún incrédulo podrá pensar en este momento, sino en cuanto a la idea de establecer un determinado proyecto de comunidad y de vida, que una vez alcanzado ya se iba a generar una etapa de estancamiento, una etapa de reingeniería puertas adentro, una etapa de rediseño de la sociedad, pero ya no revolucionario, sino de afirmación de la propia revolución. Ejemplos concretos tenemos justamente que Mao Zedong, habiendo alcanzado ya la revolución en China, luego empieza un proceso de afianzamiento cultural, pero la revolución ya no se dio, ya no hubo un cambio generacional de ideas o vino el sucesor de Mao Zedong para establecer un nuevo régimen socialista diferenciado al anterior, sino que se perduró a lo largo de las décadas. Lo mismo sucede con el régimen castrista, por tomar algunos ejemplos muy particulares. Entonces, ¿qué sucede? Y acá voy a remitirme nuevamente a esta idea de Marcuse, que creo que define en gran medida lo que es justamente este post-marxismo, y luego voy a notar una diferencia con los proyectos de la postmodernidad. Porque estos proyectos post-marxistas son proyectos de una revolución constante, de una revolución de la nada, como diría el autor Enrique Díaz Araujo, la rebelión de la nada, porque son proyectos negativos, donde uno nota que está el rechazo hacia lo establecido, el rechazo hacia lo que existe, el rechazo hacia lo que una vez que se ha logrado consolidar en el poder es necesario ya no caer en una lógica conservadora, sino seguir promoviendo nuevamente aquellos elementos que permiten la revolución por la revolución misma. Entonces, estas ideas de la liberación ya no van a tener un norte como ese proyecto positivo del viejo marxismo, sino van a ser proyectos propios de una negatividad constante, que es la tesis principal de esta nueva izquierda. Esta nueva izquierda es una negatividad constante. Y quiero aclarar que hablamos de una nueva izquierda que no necesariamente es una izquierda marxista. Por eso quiero insistir muchísimo en este punto. Hemos notado que hay una serie de espacios liberales que al día de hoy siguen insistiendo en atacar a un Marx que la propia izquierda enterró. Marx ha muerto y la propia izquierda lo ha matado. Entonces, nos parece quizás ya innecesario ver cómo algunas personas siguen peleando contra un fantasma que no existe. Hoy la nueva izquierda no está preocupada por mantener viva esa revolución del proletariado, porque justamente, y acá voy a remitirme nuevamente,
muchísimos pensadores postmarxistas expresamente han dicho que se tiene que llevar adelante una revolución en una sociedad que funciona bien y en una sociedad, que esto expresamente lo dice Marcuse, una sociedad que funciona bien y donde las masas obreras, las masas trabajadoras, ese proletariado, en alianza con aquellos espacios sindicales que históricamente pertenecían a algunas líneas marxistas y o trotskistas en algún caso, estos espacios sindicales han logrado contener las demandas de esta gran masa trabajadora y por lo tanto las ideas de esa izquierda ortodoxa ya no tienen asidero en una sociedad occidental. Entonces, la única forma de establecer un gran rechazo a lo establecido en este occidente es justamente establecer una impugnación permanente a lo establecido. Y en esta impugnación permanente, y uno lo va a empezar a notar luego en forma vehemente si ven los ejemplos actuales, desde el fenómeno que está sucediendo en Chile con reformas latentes ya establecidas con el apruebo, en Perú lo vais a ver en comunidades como Italia, España, Guatemala, en los propios Estados Unidos. Esta impugnación permanente se gesta con tres grandes frentes o tres grandes sectores que están por fuera de la masa trabajadora. Y esta es la característica principal que posee esta nueva izquierda. Que esta nueva izquierda no actúa como la vieja izquierda sobre la masa trabajadora que se sentía atropellada por los dueños de los medios de producción. Esta nueva izquierda actúa principalmente en estudiantes, en el marginado y en el guerrillero. Recuerden que estas tesis ya surgen desde los 60 y los 70, además está decir lo que ha sucedido con fenómenos particulares como Montoneros, Sendero Luminoso y, por qué no, actualmente con algunos miembros del régimen sandinista y quizás podríamos tocar el tema de las FARC. Entonces, acá vemos que estos elementos, entiéndase, el guerrillero, el estudiante, el marginado, son antagónicos a la clase obrera. Son personas que están por fuera del sistema, están por fuera de esa masa de trabajadores que en esencia van a presentar una rebeldía, una impugnación, un rechazo al actual sistema. Ejemplos concretos, pensemos en el siguiente fenómeno. Uno observa en Black Lives Matter o en el movimiento Sunrise, estoy nombrando fenómenos propios de una revolución étnica o una revolución ecologista, y van a notar que todos los miembros que la han fundado o que han formado parte de su fundación son jóvenes que van de 20 a 30 años y son todos jóvenes estudiantes, es decir, son jóvenes aburguesados que viven en las opulencias del capitalismo, que están en búsqueda de una identidad, fenómeno propio de la posmodernidad, dicho sea de paso, y que en esta búsqueda de su identidad se han sentido atrapados por el romanticismo de estas ideas revolucionarias. Entonces, estos jóvenes ilustrados y aburguesados que emulan los mismos fenómenos de los jacobinos, que eran justamente burgueses ilustrados, son los que están gestando ahora actualmente las batallas del progresismo, pero que en ese sentido voy a ser un poco cauto en usar esa palabra que tan de moda está, porque el progresismo es otro fenómeno muy distinto a lo que es un marxismo o postmarxismo. Bien, entonces tenemos pues que estos jóvenes ilustrados burgueses están llevando adelante una cruzada en contra de lo establecido. Y aquí vemos que esta lucha que se está llevando adelante se lleva adelante ya no por tomar el control de los medios de producción, ni siquiera se lleva adelante por tomar el control del Estado. En esencia, el poder político, la contienda política, es simplemente un mercado electoral, donde lo que hacen los políticos a grandes rasgos es tomar la demanda de una sociedad civil y catalizarla en supuestas soluciones ofrecidas. Así pues, el campo político siempre cosecha lo cultivado en el campo cultural. Por lo tanto, esta nueva izquierda ha aprendido que la dialéctica tiene que ser presentada en forma de lucha dentro del campo simbólico.
Por lo tanto, hoy a la nueva izquierda le resulta mucho más beneficioso que sus ideas sean desplegadas justamente por empresas privadas como Netflix, que le permitan acentuar esas ideas revolucionarias, esas ideas del pequeño burgués consumidor, como sucede tanto en Disney, la NBA o Starbucks, que llevan adelante una repatriada cultural en beneficio de esta izquierda en forma mucho más concreta y mucho más tangible que lo que pudiese hacer, por ejemplo, algún proyecto orwelliano de 1984. Porque, insisto, nuevamente, el Estado termina siendo una consecuencia de este proceso cultural, o al menos la voluntad política del Estado es una consecuencia de este proceso cultural. Hoy la nueva derecha se enfrenta a este fenómeno tan particular, donde pareciera ser que la nueva derecha está más cerca de aquella vieja izquierda, y aquella vieja izquierda pareciera ser que en algún punto abastece a una lucha en contra de esta nueva izquierda. Porque hoy la nueva izquierda está preocupada por mantener la hegemonía cultural de los medios privados. Hoy la nueva izquierda no le interesa combatir la propiedad privada, de hecho se beneficia la misma, porque hoy el sistema capitalista en la posmodernidad ya no vende bienes y servicios, sino que vende ideas, ideas que construyen identidades. Ejemplos concretos se pueden ver en la NBA, donde los propios basquetbolistas han renunciado a su identidad para cambiar en sus casacas sus apellidos y ponerse algún eslogan propio de Black Lives Matter. Hoy la NBA no vende la entrada a un partido de básquet como servicio o una camiseta como producto, sino que vende estas ideas identitarias. Ese ejemplo nos permite visualizar que, al igual que Starbucks, Disney, la Fox, estoy pensando en CNN, estoy pensando incluso en los medios hegemónicos de comunicación, venden ideas, ideas que construyen identidades. Hoy la nueva izquierda se favorece de este metacapitalismo que, al igual que lo plantean sus precursores en los 60 y los 70, tiende al internacionalismo y al globalismo. Un mundo donde se ha rendido cultura a lo trans. Y aquí sí aparece el fenómeno del progresismo, que sí es propio de la nueva izquierda, aunque no es propio de un marxismo. Aunque quizás para alguna lectura muy avanzada van a decir que en esencia el marxismo también era progresista en un determinado sentido de la palabra. Porque lo que se ha planteado históricamente, y este es el gran desafío de la nueva derecha, es que el progresismo ha sido la forma o el derivado de aquellas ideas del progreso indefinidos propios de la modernidad. Todos saben que el progreso es una idea agustiniana que ya surge en la ciudad de Dios, pero que luego en la modernidad, cuando hay un rechazo a la cristiandad, y de ahí que viene esa visión peyorativa de la Edad Media, lo que se empieza a desarrollar posteriormente es una idea de una cristiandad ya sin Cristo, es una idea de una sociedad sin límites morales, y por lo tanto el progreso ya no se mide en un sentido de trascendencia, sino en un sentido de progreso material. Esto permitió justamente en la modernidad que haya un avance en la técnica y en la ciencia, mas no en la esencia del hombre, porque es muy común creer que en el siglo XXI la humanidad ha justamente evolucionado. Lo que evolucionó fue la técnica, lo que evolucionó fue la potestad de utilizar nuevas tecnologías al servicio y satisfacción de necesidades, pero la esencia de la caída del hombre, la naturaleza caída del hombre, esa esencia que uno ve la historia, ve los milenios y notará que han pasado los siglos y la gente sigue cometiendo los mismos tipos de delitos y sigue teniendo la misma tendencia a la perversión, salvo que haya instituciones que lo permitan modelar y contener. Estas ideas de progreso son las que van a terminar finalmente haciéndose eco en la sociedad occidental, una idea del progreso material. Por lo tanto, esta idea del progreso indefinido va a tomar auge cuando se empiece a analizar en los siglos venideros del modernismo este positivismo, esta idea de la cuantificación, incluso el utilitarismo, que es una respuesta a esta idea de la libertad, igualdad y fraternidad que no alcanzó en forma absoluta a toda la humanidad, por tanto hubo que constantemente buscar la forma en la que la mayor cantidad de personas posibles sean lo más feliz posible y eliminar el sufrimiento en su máxima expresión, que luego tiene sus derivados. Porque esta idea de eliminar el sufrimiento de la forma en su máxima expresión va a derivar luego en el sensocentrismo,
Entonces, el sensocentrismo, que es una filosofía propia que ha tenido auge en la posmodernidad con algunos movimientos ecologistas, ciertamente es un derivado del utilitarismo, y el utilitarismo es un derivado de esta idea del progreso indefinido que no alcanzó en forma universal de la humanidad. Lo mismo que el dogma de la democracia en cuanto a la cuantificación para establecer verdades. Todo derivado de la tesis del mito del buen salvaje de Rousseau, que es el que favorece luego el proceso del laicismo que se gesta en la Revolución Francesa y donde surgen las comunas de París, que es la principal inspiración de Marx. Entonces, por eso aclaro que hay formas y formas de entender el progresismo, pero plantear que el progresismo sería propio también un marxismo ortodoxo quizás no sería tampoco tan errado, pero quiero salvar esta idea de que aún en el marxismo ortodoxo existía una visión propio quizás ya de un modernismo tardío, pero no deja de ser un modernismo, una visión de un proyecto positivo, mientras que la nueva izquierda tiene un proyecto negativo que es la deconstrucción por la deconstrucción misma, es la revolución por la constante revolución en la búsqueda de un constante marginado. Entonces, ¿cuál es el desafío de la nueva derecha en este punto? Y el desafío principal es, en primer lugar, notar que está en conflicto contra este progresismo que coquetea con ideas postmarxistas, coquetea con ideas de una nueva izquierda, donde no es lo mismo una nueva izquierda propia de Foucault, que incluso se nombran a sí mismos como antimarxistas, a un postmarxismo de Marcuse. Son conceptos distintos, pero no dejan de ser parte de la nueva izquierda. Entonces el principal desafío en primer lugar sería, ante todo, no confundir, no quedarse la nueva derecha enraizada en combatir a Marx o sus derivados. Porque incluso muchos pensadores de la nueva izquierda reniegan de Marx. Uno incluso lo ve en un debate particular donde se establece Zizek contra Jordan Peterson. Parecía más una venta de entradas de lucha libre antes que un debate entre intelectuales, dicho sea de paso, donde va a notar que incluso los propios pensadores de izquierda ya toman distancia de Marx. Entonces, ¿por qué la derecha seguiría insistiendo en atacar a Marx cuando la propia izquierda ya lo ha desmentido? Uno ve fenómenos particulares políticos como los países escandinavos o los países como Canadá, donde también se ha tomado una distancia de ese marxismo ortodoxo, y sin embargo uno ve que el progresismo, esta idea del progreso indefinido, ya en otra versión, siguen escalando profundamente. Porque la idea del progreso, este segundo desafío que tiene la derecha, es notar que el enemigo que está al frente es un enemigo muy particular, porque es un enemigo cultural, pero que tiene una finalidad única, que es la liberación absoluta del hombre. Entonces aparecen fenómenos como la cultura trans, donde va a notar que los transexuales, las empresas transnacionales, el transhumanismo, los transespecie, está esta idea de liberarse de Dios, liberarse de la ética, liberarse del Estado, liberarse de la naturaleza. Porque en esta idea de la liberación, en esta idea del non serviam que ha abastecido cada gran revolución, existe esta idea de la aldea global, el hombre hermandado con el hombre como ese buen salvaje que forma parte de la naturaleza y que ya no tiene ninguna atadura, el hombre que ha desarrollado su libertad en su máxima expresión, y esta libertad en su máxima expresión le ha permitido establecer en esta tierra ese paraíso celestial perdido. Y esto es un peligro. Uno, cuando analiza a los grandes líderes mesiánicos que en nombre de la ciencia han prometido un paraíso terrenal, va a notar que siempre lo hicieron en nombre del cientificismo. Uno analiza los discursos de Hitler, los discursos de Mao Zedong, de Stalin, y esto bien lo plantea Sir Roger Scruton en Las bondades del pesimismo. Está esta idea de negar los organismos intermedios, negar lo que es la fe, la familia, la comunidad, en pos de dar lugar justamente a estos discursos cientificistas. Pero que la posmodernidad, lejos de aspirar a esa vida, digamos, comunista, o esa vida, digamos, hermandada, lo que hay en todo caso es una profundización y una atomización del individuo. Entonces, el segundo gran desafío de la nueva derecha es revalidar los conceptos de organismos intermedios, particularmente de familia y de fe, que son los escudos que tiene el individuo para no quedar desnudo frente al poder político. Entonces, este sería el segundo gran desafío. Bueno, el tercer gran desafío que tiene justamente esta nueva derecha es entender las reglas propias de la posmodernidad.
Una posmodernidad que emula a Narciso, aquel joven que se había enamorado de su propia imagen y cuando le intentaba tocar se diluía y veía que no era tangible, y entonces sigue constantemente viéndola hasta descuidar sus propias necesidades fisiológicas y fallece. Un poco un paralelismo, diríamos más que un poco, en realidad es un paralelismo calcado a lo que sucede actualmente. Y este es el gran desafío de la nueva derecha. Porque la nueva derecha cae en esta lógica de la posmodernidad. La nueva derecha está totalmente enamorada de esta posmodernidad, buscando conseguir más seguidores, buscando conseguir más likes, más reproducciones, viendo quién puede humillar a quién, viendo este impacto visual, donde ya incluso los propios medios de comunicación tienen que resumir las noticias en el titular o en 2 o 3 párrafos en negrita, porque la gente ya no lee, donde la nueva derecha cree que dar una batalla cultural es generar algún meme o mostrar algún escote, y olvidándose lo que es la profundidad. Como insistimos previamente, el elemento de la fe, el elemento de la comunidad, el elemento de la familia son escudos ante el poder político. La nueva derecha no puede descuidar estos elementos porque estos elementos son los que dotan de trascendencia. Una trascendencia que ha estado totalmente olvidada por mucho tiempo por una vieja derecha. Una vieja derecha que mientras mantuvieses altos los niveles de libertad económica, mientras los índices de libertad económica fuesen favorables, vivían en un letargo tal como se vio actualmente en Chile, descuidando que la izquierda avanzaba sobre los campos mediáticos y los campos educativos, y finalmente ha sido justamente esta nueva izquierda la que ha fagocitado a aquellas naciones prósperas que supo gestar una visión perdurable de una moral eterna, de un afianzamiento de comunidades como pudo haber sido en su momento el albor de Estados Unidos o incluso de propia Argentina, luego de un proceso de conservadurismo a comienzos del siglo XX. Entonces, en este sentido, creo que el principal desafío, ya con esto para concluir, de la nueva derecha, este tercer gran desafío que creo que es el principal de todos, es desarraigarse de esta posmodernidad. Una posmodernidad que corre hacia la nada misma. Una posmodernidad que genere la ilusión de la libertad. Porque es una ilusión esta libertad. En la posmodernidad, insisto nuevamente, no se compran ni venden bienes y servicios, se compran y se venden ideas. La sociedad está tan apresurada en una carrera hacia la nada misma que no logra percibir que hoy es mucho más influyente el poder de una empresa privada que vive justamente del impacto, del escándalo, del conflicto, como puede ser Twitter, que es capaz de censurar al propio presidente de Estados Unidos. Hoy la nueva derecha tiene que tomar nota de estos elementos. Hoy la nueva derecha tiene que ser capaz de criticar el espacio privado. Hoy la nueva derecha tiene que dejar de combatir contra ese enemigo que es el Estado socialista, cuando las propias empresas privadas tienen más poder de censura que el Congreso de la nación más fuerte del mundo, dicho sea de paso. Entonces, seguir combatiendo contra un Marx que planteaba un proyecto estable y positivo, con todas las críticas que se pueden hacer al modelo, dicho sea de paso, enemigo por naturaleza de la fe, aclarando también. Hoy la posmodernidad genera un desafío distinto. Hoy la posmodernidad obliga a que la nueva derecha tenga que hablar de Dios, de familia y de patria. Y guste o no guste, hoy vemos que es tanto o más progresista una Gloria Álvarez, un Iván Carrino, una Antonella Martí, que terminan siendo funcionales a esta idea del progreso indefinido y la liberación absoluta, una liberación en términos ya no solamente en la sexualidad, sino también una liberación hasta con los vínculos familiares. Uno observa hoy que Open Democracy, que es el portal Open Society, llama a abolir la familia, y finalmente lo que esto se traduce es en un mayor poder político, y quiero insistir, un mayor poder político en desmedro de la sociedad civil y del individuo, no quiere decir un mayor poder del Estado, porque hay una confusión muy común en la nueva derecha, o en aquellos que dicen ser parte de la nueva derecha, en creer que poder político equivale a hablar del poder estatal o el poder partidario. Y hoy la situación de la posmodernidad ha mutado.
Hoy el poder político, el poder de influencia, está empezando paulatinamente a transformarse. Ciertamente yo no sabría definir en este punto, y reconozco mis limitaciones porque estamos en un ensayo constante, en una revolución que la estamos asistiendo actualmente, si plataformas como Facebook, Instagram o YouTube de repente no tienen un mayor poder aleccionador sobre el individuo que la propia agenda educativa del Estado. Porque incluso uno cuando asiste a la educación estatal, uno puede percibir que es lo que el Estado quiere que uno diga. Entonces uno puede decir, yo voy a escribir la respuesta A sabiendo que es B, pero voy a llegar a mi casa y voy a saber que la respuesta correcta era B. Y sin embargo, quienes sí consumen estas plataformas privadas están convencidos que dicho consumo, como es voluntario, ya es bueno en sí mismo. Y ahí hay un gran riesgo. Entonces, mi humilde tesis, es justamente buscar en esta cultura de lo trans, insisto, la transnacionalidad, la transespecie, la transexualidad, el transhumanismo, buscar el verdadero sentido de trascendencia, que es reconocer la existencia finita del hombre, que esa trascendencia va a venir del lado de una vida arraigada en valores, arraigada en una vida comunitaria, arraigada en una vida que no sea superflua, que no sea del consumo constante, que no sea del primer impacto visual, sino que tenga una visión contemplativa, una visión de sabiduría en el hombre, en el cual se puedan desarrollar sus más profundas virtudes. Así que creo que estos son los grandes desafíos de esta nueva derecha. Entender que el panorama político, el panorama cultural ha mutado. Hoy la izquierda no está buscando hacerse con los medios de producción, muy por el contrario, se favorece de los mismos. Ha entendido, cual Maquiavelo, cual Gramsci, que son herramientas que están a su servicio, y hoy la nueva izquierda incluso favorece la existencia de estos capitales privados. Esto no implicaría que uno tenga que luego llegar incluso a proponer su expropiación o nacionalización, aunque haya gente que en buen sentido lo hagan, como ex directores de Facebook, sino que esto implica reconocer que quizás la nueva derecha tenga que tomar en algún punto elementos de una vieja izquierda. Porque hoy la nueva derecha está preocupada justamente por salvaguardar al trabajador. Hoy la nueva derecha está preocupada de que el trabajador no sea sobreexplotado con sus impuestos, no sea sobreexplotado por el Estado, pero que a su vez sus hijos no sean hipersexualizados por un sistema de consumo como se está viendo actualmente, donde tantas veces se quejan del Estado con la ideología de género y sus agendas educativas y se olvidan que de repente Netflix y Disney no son la excepción a la regla. Entonces, hoy la nueva derecha intenta proteger a ese padre de familia. Hoy la nueva derecha, y esto lo ve uno en el mapa de la geopolítica del votante republicano, se encuentra en ese estado profundo en el cual no forma parte de esa burguesía ilustrada de Harvard, sino de aquel hombre que trabaja de sol a sol, de aquella persona que desea formar una familia. Hoy la nueva derecha forma parte de ese espectro político que desea una vida pacífica, una vida ordenada, donde se pueda defender, donde pueda hacer valer sus prerrogativas y donde no haya ni siquiera presión ni privada, ni pública, ni estatal, ni transnacional, que le terminen definiendo cómo debe llevar adelante su propio seno familiar. Creo que sin más dilaciones, esta ha sido mi humilde exposición respecto a cuáles son los desafíos en esta batalla cultural. Espero haber sido clara y estoy abierto a cualquier tipo de críticas, sugerencias y desde ya agradeciendo enormemente a mi amigo personal Alejandro por darme la oportunidad de exponer hoy día.